Increíbles revelaciones. La respuesta transformadora de la empleada que sorprendió al millonario. Valeria miró por la ventana de la oficina, observando el bullicio de la Ciudad de México, un mundo que parecía vibrar con sueños. Pero ella estaba atrapada, un pequeño engranaje en la máquina de un prestigiado bufete de abogados. Trabajaba arduamente como asistente, pero su jefe, un millonario arrogante, lo había convertido en un infierno diario. Era un hombre que despreciaba sus orígenes humildes, a menudo ridiculizando su esfuerzo con miradas despectivas. No se puede esperar más de alguien como tú, solía decir con una sonrisa burlona. A menudo, Valeria deseaba que los sueños que había dejado atrás se volvieran a encender, que la educación que anhelaba para su hija Ana floreciera en ella. Pero el reloj marcaba la rutina, días grises frenéticos y noches largas en que las responsabilidades se amontonaban. Un día, mientras revisaba antiguos archivos, sus manos temblaron al descubrir un escándalo que podría arrastrar a su jefe al abismo. La información la hirió y la iluminó a la vez. Tenía en sus manos el poder de hacer justicia, o eso pensó. El dilema la consumía: debería aprovecharse de la oportunidad para vengarse de años de desprecio, o mantenerse firme en sus principios y proteger lo que más amaba. La confusión le atravesaba el pecho, una guerra interna entre el deseo de sanarse a sí misma y el temor de perder todo lo que había construido para Ana. Con cada pensamiento, el rostro de su hija resurgía, junto con la risa despreocupada que solía iluminar los días más oscuros. Ana era su razón de ser, el motor que la empujaba a salir del hoyo en el que había caído. Valeria se cuestionaba constantemente si un acto de venganza podría hacerla sentir satisfecha. Su madre siempre le había dicho que el conocimiento es tu mayor tesoro, pero el eco de esa frase sonaba sombrío mientras pensaba en su situación actual. Mientras luchaba con este tormento, Valeria conoció a Rogelio, un exabogado que había vivido la gloria y la caída. Él la inspiró a ver más allá del escándalo y a redescubrirse. Le enseñó a investigar, a cuestionar, a recuperar su voz en un mundo que la había silenciado. Pero el escándalo seguía llamando. Cada vez que se acercaba a la decisión de hacer algo con esa información, la presión aumentaba en su pecho, acompañada de una respiración entrecortada. La culpa y la ambición se entrelazaban con fuerza, llevándola de un lado a otro en su mente. Una tarde, mientras los ruidos de la ciudad se desvanecían en la distancia, Valeria se preguntaba cómo podían coexistir estos mundos tan radicalmente diferentes. La vida de su madre, llena de sacrificios, se reflejaba en ella, y el miedo a decepcionarla era un peso constante. ¿Qué sería de Ana si me atrapara en esto?, se decía, preguntándose si su dignidad podía pasar la prueba. La lucha por elegir correctamente se hacía más intensa. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valeria estaba al borde de la confrontación. Ese día, el aire en la oficina era pesado, impregnado de una tensa expectativa. Su corazón retumbaba en su pecho mientras se preparaba para enfrentar a su jefe, sintiendo que cada palabra que estaba por pronunciar podía cambiar su realidad. No soy solo una asistente. Las palabras se posicionaban en su mente, surgiendo del abismo de sus dudas. El sudor le corría por la frente mientras el momento se acercaba dramáticamente. La incertidumbre era tortuosa, y el destino de su vida pendía de un hilo, justo antes de abrir su boca para hablar. ¿Qué pasaría al salir de su zona de confort? En ese frágil instante, todo podría cambiar, aunque Valeria sabía lo arriesgado que era. Su vida, y la de Ana, estaba a punto de girar hacia una dirección que no podía predecir. El eco de su madre resonaba: sé fuerte, hija. Ella apretó los puños, lista para dejar atrás una parte de su vida que la había silenciado tanto tiempo. La confrontación que se avecinaba prometía liberar o hundir. ¿Se atrevería a cruzar la línea? La incertidumbre envolvía a Valeria,
como un manto opresor que dificultaba su respiración. Cada latido de su corazón resonaba en su mente, llenándola de determinación y un miedo abrumador. Tenía ante sí no solo la oportunidad de confrontar a su jefe, sino de reivindicar su valía profesional y personal. El peso de sus palabras, sin embargo, era monumental. «Soy más que una asistente», musitó para sí misma, buscando en sus entrañas la fuerza necesaria para articular lo que había estado guardando durante años. La vida que había soportado, los menosprecios constantes, la lucha por criar a su hija en un ambiente que siempre parecía opuesto a sus valores, todo eso clamaba por salir. Fue en ese preciso momento que Valeria sintió que su voz interior, una voz que había estado silenciada por el miedo, comenzaba a cobrar fuerza. Pronto, la oficina se llenó del estruendo de pasos y murmullos ajenos, pero para Valeria, el tiempo parecía haberse detenido. Su mirada se centró en la puerta cerrada de la oficina de su jefe, el mismo hombre que había subestimado su potencial y su humanidad. Recordó las horas de trabajo en las que se quedó tarde para cumplir con plazos imposibles, el sacrificio constante que había hecho para mantener su empleo. Desde lo más profundo de su ser, se dijo a sí misma que ya no podía soportar más esa desigualdad. Finalmente, decidió que el momento había llegado. Se levantó despacio de su silla, sintiendo como la adrenalina comenzaba a fluir en su cuerpo. Cada paso hacia la oficina de Agustín era una declaración de su renacimiento. La rabia se combinaba con una determinación clara, no iba a permitir que su dignidad fuera menospreciada otra vez. Cuando cruzó el umbral de la oficina, le sorprendió la mirada de incredulidad en el rostro de su jefe. «Valeria, ¿qué haces aquí?», preguntó, con un tono que buscaba desestabilizarla. «Vengo a hablar sobre mis responsabilidades y mis expectativas en esta firma», respondió ella, sintiendo que las palabras comenzaban a fluir. Habló del esfuerzo que había dedicado, del respeto que merecía por su trabajo, y del daño que le había causado su desprecio constante por sus orígenes. Valeria no se detuvo, cada argumento era un ladrillo que construía un nuevo camino hacia su liberación. Vista en su valentía, la tensión en la oficina se cortó como un hilo frágil. Agustín, perplejo, no sabía cómo actuar frente a una mujer que había desatado su voz. La mirada juguetona con la que siempre la había contemplado ahora se había transformado en incredulidad. Ella comprendió entonces el poder que tenía en sus manos. Al salir de la oficina, tras haber confrontado a su jefe, una sensación de ligereza invadió su ser. Había dado un paso importante hacia su autodeterminación. Pasos que revelaban su ambición, iluminaban su futuro y, lo más importante, sentaban las bases del entorno que quería para Ana. Pero a la vez, una sombra se cernía sobre ella. ¿Qué consecuencias tendría esta confrontación? Mientras caminaba por el pasillo, un aire fresco entró por la ventana, un símbolo de cambio. Sin embargo, su mente aún burbujeaba con inquietudes. El escándalo que había descubierto seguía latente, como un eco persistente que no podía ignorar. Ella sabía que la información que poseía podría ser la llave que la abriera al futuro que anhelaba, o podría destruir todo lo que había construido hasta el momento. En los días siguientes, la sensación de haber cruzado un umbral la mantenía en una especie de alta tensión, como si cada pequeño paso que diera pudiera desencadenar una reacción en cadena. Un nuevo desafío había surgido ante ella, uno que la llevaría a profundizar dentro de sí misma y confrontar la dualidad de sus decisiones. ¿Sería capaz de utilizar lo que había descubierto sin sucumbir a la tentación de venganza, manteniendo su integridad intacta? La respuesta se tornaba más urgente con cada hora que pasaba. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar por un futuro mejor para ella y Ana? Mientras su mente giraba en torno a estas preguntas, un nuevo encuentro en la firma podría cambiar la dirección de su camino. Una figura de su pasado, una antigua compañera y rival, estaba de regreso. Valeria sentía que la historia, llena de giros inesperados, estaba por repetirse. ¿Se convertiría en su aliada o en su mayor adversaria? Valeria se sentó en su escritorio, la mirada perdida en la izquierda de la computadora. A medida que los días transcurrían, la tensión acumulada le hacía difícil concentrarse. Su mente oscilaba entre los recuerdos de su confrontación con Agustín y la incertidumbre de lo que sucedería a continuación. La sensación de haber alzado la voz había sido poderosa,
pero ahora se convertía en un peso que la empujaba hacia el abismo del temor. ¿Qué haría con la información que poseía? ¿Cómo lidiaría con la repercusión de su desafío? Mientras reflexionaba, la puerta se abrió, y entró Laura, su antigua compañera. Su retorno a la firma era como la aparición de un fantasma del pasado. Su relación había estado marcada por la rivalidad. Laura siempre había sido la estrella, la brillante, la que parecía tener todo. Sin embargo, Valeria intuía que la vida de Laura no era tan perfecta como aparentaba. Aquel reencuentro se presentaba como una oportunidad y un desafío. Valeria, qué sorpresa verte. Me alegra que sigas aquí, dijo Laura, con una sonrisa entre amistosa y artificial. Gracias, Laura. Yo también me alegro de verte, respondió Valeria, con un tono que ocultaba su desconfianza. ¿Cómo van las cosas por aquí? Te he escuchado hablar en las reuniones, tienes una voz más fuerte ahora, parece. Laura frunció el ceño, quizás atrapada entre la envidia y la admiración. Sí, estoy tratando de hacer que se escuche mi perspectiva, dijo Valeria, sintiendo que podía confiar, aunque solo un poco, en aquel rostro conocido. A medida que conversaban, Valeria se dio cuenta de que la vida de Laura también parecía estar llena de contradicciones. Hablaba de su ascenso profesional, pero también mencionó la presión constante por cumplir con las expectativas de los demás. Valeria sintió una conexión. Aquella rivalidad infantil se tornó en un espacio para ver la vulnerabilidad de la otra. Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado. Laura mencionó que había escuchado rumores sobre ciertas prácticas corruptas en la firma. Valeria sintió que esa información no era mera coincidencia, sino una señal. El destino le estaba ofreciendo una vía para explorar la situación que tanto la atormentaba. ¿De qué prácticas hablas?, preguntó Valeria, forzando la calma en su voz, aunque su corazón latía alocadamente. Laura dudó un instante antes de continuar. Ciertos contratos. Lugares donde el dinero parece provenir de cuentas de origen dudoso. Pero no digas nada. Quiero investigar más antes de hacer ruido. Valeria sentía que una puerta se abría, y la tentación de atravesarla era cautivadora. Aquel instante encendió una chispa de decisiones atrevidas. Si decidía unirse a Laura, podría reforzar su determinación y convertir su descubrimiento en una herramienta para su crecimiento y el de su hija. Pero, por otro lado, era fácil dejarse llevar por el camino de la venganza. Mientras Laura hablaba, Valeria empezó a esbozar un plan en su mente. Necesitaba ser astuta, proteger su sueño y su dignidad, evitando caer en las garras de la corrupción que la rodeaba. No quería convertirse en una actriz en un juego de poder donde las reglas eran invisibles. Cuando Laura terminó sus palabras, Valeria tomó una decisión firme, alimentando su determinación inicial. Estoy dispuesta a ayudar, pero debemos ser cuidadosas, dijo, sintiendo que había encontrado la dirección correcta. Laura le sonrió, pero Valeria percibió una sombra de duda en su mirada. ¿Realmente podría confiar en ella? Con cada paso que daban juntas, el terreno se volvía más inestable, y la línea entre la colaboración y la competencia se difuminaba. A medida que la conversación se desarrollaba, Valeria se topó con una nueva inquietud. ¿Cuánto estaba dispuesta a revelar de su propia historia? ¿Debería abrirse a Laura, permitiendo que sus luces y sombras encajaran? La decisión resonaba en su mente, mientras el reloj marcaba un tiempo que parecía apresurado. Consciente de su estrategia en marcha, Valeria se dio cuenta de que cada decisión tendría un impacto en su futuro profesional y personal. Con el eco de la conversación reverberando en su mente, sabía que estaba a punto de embarcarse en un camino lleno de riesgos, pero también de posibilidades. Estaba lista para tomar acciones decisivas, lista para transformarse en la arquitecta de su destino. Ese mismo día, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. El abogado de la firma requería su presencia para discusiones sobre nuevas políticas. La inquietud se apoderó de ella. ¿Acaso su enfrentamiento con Agustín tenía repercusiones inmediatas? Valeria sintió que las sombras se alzaban a su alrededor. Había llegado el momento de tomar la mejor decisión, pero la incertidumbre acechaba a cada paso, recordándole que el camino hacia su verdadera libertad apenas comenzaba.
¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba por venir y lograr salir adelante sin perder su esencia? Valeria se levantó de su silla, la urgencia pulsando en su pecho. Cada paso hacia la sala de reuniones era un eco de su propia determinación. Se detuvo un instante frente al espejo del corredor, respirando hondo para calmar la agitación que la invadía. Sabía que cada palabra que pronunciara podría cambiar el rumbo de su vida y de la firma. Al ingresar, se encontró rodeada por un par de asociados y el abogado de la empresa, un hombre de expresión seria que apenas disimulaba su desdén. El ambiente estaba cargado de tensiones latentes, el aviso del abogado era un presagio de conflictos venideros. Gracias por venir, Valeria, comenzó, tenemos que hablar sobre la situación actual respecto a ciertos contratos. Esas primeras palabras le hicieron eco en la mente. El énfasis en la palabra situación la incomodó, como si se refiriera a un problema estructural en el que Valeria podría estar involucrada. En las últimas semanas hemos notado irregularidades que podrían comprometer nuestra reputación y estabilidad financiera, continuó. Necesitamos que todos se alineen con las nuevas políticas. Su corazón latía con más fuerza. ¿Desde cuándo las irregularidades son solo rumores? Intervino con firmeza, sintiendo cómo la adición de su voz resonaba con claridad, destacando su propia evolución. El abogado la miró, sorprendido, como si su audacia hubiera capturado su atención. No son solo rumores. Lo que hay tras esas cifras es preocupante y podría llevar a consecuencias legales para todos nosotros. Tienes un papel importante. Tu integridad y la de la firma están en juego. Las palabras lo llevaron a un nuevo nivel de desafío. Valeria sintió que la presión crecía, pero en vez de retroceder, se armó de valor. La adversidad podía ser un trampolín hacia el crecimiento. ¿Por qué había permitido que el miedo dominara sus decisiones? Había algo más en juego, si el sistema estaba corrupto, ella era responsable, no solo de su voz, sino de sus acciones. Entiendo la gravedad de la situación y estoy dispuesta a colaborar, pero necesitamos sinceridad y un consumo ético de nuestra información, apostilló. Sus palabras, aunque contenían una súplica, mostraban firmeza. Los ojos del abogado brillaron con un atisbo de reconocimiento. ¿Estás dispuesta a ser parte de la solución? Podría ser una pieza clave si decides actuar. Las siguientes horas se convirtieron en un torbellino de propuestas y charlas sobre la nueva política. Valeria, a pesar de la presión, se sintió liberada, era el momento de alzar su voz, de utilizar su posición para forzar un cambio donde se necesitaba a gritos. Sin embargo, había algo más en su interior. Laura había puesto en evidencia una potencial alianza, y Valeria sabía que era crucial acoplar su estrategia personal con la lucha colectiva. Decidir colaborar con Laura podía ser una forma de ampliar su poder, pero no podía ignorar el eco de la desconfianza que se había depositado en su mente. Al salir de la reunión, sintió un ligero subidón. Había sembrado la semilla del cambio, pero al mismo tiempo, sentía el peso de la responsabilidad. ¿Qué sucedería si sus próximos pasos la confrontaban con enemigos en lugar de aliados? Para dar forma a su plan, decidió llamar a Laura. Su tono al teléfono reflejó el desafío que entendían que enfrentaban juntos. Necesitamos hablar, y rápido. Hay más en juego de lo que imaginamos. Valeria cerró la comunicación con una sensación de urgencia. Sabiendo que la próxima conversación podría ser decisiva, se preparó mentalmente para lo que estaba por venir. Un giro inesperado podría estallar en cualquier momento, y aquel viaje hacia su emancipación personal podría transformarse en un laberinto de traiciones y revelaciones. En su mente, una pregunta latía: ¿sería capaz de navegar ese laberinto? Y si lo hacía, ¿qué parte de sí misma tendría que sacrificar para salir victoriosa? La incertidumbre oscurecía su camino, pero en su interior una certeza iluminaba su ruta, era el momento de tomar las riendas de su destino. La noche envolvió a Valeria en un manto de reflexión cuando llegó a casa. Su mente, aún agitada tras la reunión, orbitaba en torno a un mar de posibilidades y riesgos. Se sentó en la mesa de la cocina, su lugar habitual para pensar, y tomó un bolígrafo y un cuaderno. Era tiempo de estrategias y planes. Mientras escribía, fue surgiendo la figura de Laura.
Valeria recordaba las veces en que Laura había defendido a capa y espada sus puntos de vista. Aquella fortaleza y confianza le había cautivado desde el primer día. Sin embargo, la colaboración no estaba exenta de riesgos. Laura podría ser tanto una aliada como una competencia. La pregunta persistente de su lealtad la hacía vacilar. En un instante de claridad, Valeria se dio cuenta de que su mayor temor no era el potencial de pérdida, sino el miedo a rendirse a esa incertidumbre. Se dio cuenta de que siempre había estado en la sombra de las voces más fuertes a su alrededor, pero ahora poseía la oportunidad de brillar con luz propia. ¿Por qué debía temer a los desafíos que se presentaban en su camino? Las horas transcurrieron y Valeria trazó un esquema con sus pros y contras. Necesitaba evaluar el terreno. Con cada punteo, una sensación de poder surgía en ella. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a asomarse por la ventana, decidió que llamaría a Laura. El diálogo que tenían que entablar debía ser claro, radical y, sobre todo, estratégico. Se prepararía para establecer los términos de su posible asociación, pero sin perder de vista su propia meta. Durante la conversación, Laura se mostró receptiva. Valeria percibió un reflejo de su propia determinación en la voz de su colega. Hablaron sobre el estado de la firma y la urgencia de actuar. Valeria, armada de su plan, planteó la idea de presentar un enfoque ético a la gestión de la información. Igualmente, se propuso un código de transparencia que ayudaría a repararse de críticas y potenciales problemas. Esto no se trata solo de lo que la firma necesita, sino de lo que nosotros necesitamos para construir una carrera sólida, explicó Valeria. La respuesta de Laura fue un firme asentimiento, y Valeria sintió un alivio. Habían creado una base de confianza, aunque aún las sombras de la desconfianza seguían acechando. La jornada laboral iba a transcurrir bajo un nuevo halo. Valeria había tomado la delantera. La presión de los asociados y del abogado se sentía menos pesada. Tenía un equipo, y aunque solo fuera Laura, era la chispa que necesitaba para encender su propio fuego interno. Sin embargo, mientras Valeria volvía a su oficina, una inquietud persistentemente la perseguía. ¿Qué pasaría si tomaban medidas en su contra? Esa sensación no era infundada. En el mundo de las finanzas, las traiciones eran comunes. Antes, esta incertidumbre la habría paralizado, pero hoy la impulsaba. Era un recordatorio de que debía estar lista para cualquier eventualidad. Mientras salía de la reunión del mediodía, Valeria se encontró cara a cara con el abogado. Su expresión era más intensa que antes, y el aire se tornó pesado. Valeria, he escuchado rumores sobre algunos cambios que estás planteando. Debes tener cuidado, este camino no es fácil. Las palabras resonaron como un reto. Por un instante, consideró dejarse influenciar por el temor, pero algo en su interior le susurró que esa era la confirmación de que estaba en el camino correcto. Al fin, la confrontación era inevitable. Y aunque se sentía expuesta, un fuego nuevo ardía en su interior. Ya no podía dar marcha atrás. Con una mirada decidida, se giró hacia él. Estoy lista para asumir lo que venga. Esto es más grande que mí misma. Valeria sentía que el juego estaba cambiando. A medida que avanzaba, la línea entre la supervivencia y el liderazgo se volvía cada vez más difusa. La realidad la desafiaba, y sin embargo, era allí donde comenzaba a florecer. Sin embargo, ¿sería capaz de mantener su firmeza ante las presiones externas y las murallas que la rodeaban? Con cada paso, la respuesta se acercaba. Más, y la batalla por su integridad apenas comenzaba. ¿Cómo reaccionaría ante la inesperada revelación que estaba a punto de desatar la tormenta en su vida profesional? La presión de la jornada se transformó en un desafío palpable cuando Valeria cerró la puerta de su oficina. A pesar de las palabras del abogado resonando en su mente, había una sensación renovada de determinación en su interior. La posibilidad de enfrentar lo que vendría era tanto un riesgo como una oportunidad. Comprendió que, para subir cada peldaño de la escalera corporativa, debía estar dispuesta a exponerse, tanto a los peligros como a las recompensas. Su teléfono vibró en la mesa, alejándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Laura: ¿te parece bien si nos reunimos esta tarde para pulir nuestra propuesta?
Valeria no dudó en responder afirmativamente. La sinergia que habían comenzado a crear era esencial para enamorar a los asociados de su plan. Mientras se preparaba, Valeria tuvo un momento de introspección. Se vio a sí misma en distintas ocasiones anteriores, siempre escondida detrás de las opiniones más fuertes, procurando no meterse en problemas. Ahora, se dio cuenta de que había llegado el momento de ser esa voz influyente y no solo una observadora. Cada vez que se visualizaba como una líder, su autoconfianza se reforzaba. En la reunión más tarde, Laura llegó con un entusiasmo contagioso. Ambas repasaron los puntos esenciales de su propuesta, pero Valeria no podía escapar de un pensamiento inquietante: ¿qué dirían realmente los demás? La cultura de la empresa podría ser despiadada, y la posibilidad de que su propuesta no solo fuera ignorada, sino también criticada, latía en su mente. ¿Has pensado en cómo presentar esto para que sea irresistible?, preguntó Laura. Valeria sintió un impulso de inseguridad, pero al mismo tiempo, recordó que el riesgo era parte de su crecimiento. Podríamos hacer una presentación visualmente impactante. Mostrar no solo lo que proponemos, sino los beneficios a largo plazo. La conversación fluyó más naturalmente que nunca. Ambas se empoderaron mutuamente, creando una atmósfera de colaboración que elevaba su confianza. Al finalizar la reunión, Valeria se sintió revitalizada. Habían decidido diseñar un prototipo dinámico que reflejara su propuesta de transparencia y ética. Justo en esos momentos de inspiración, el asistente del abogado de la firma apareció en su oficina. Valeria, el abogado quiere hablar contigo, dijo, sin emoción. Un escalofrío recorrió su espalda. Aún teniendo ganas de rechazar la invitación, la urgencia de la situación la impulsó a dirigirse a la sala de conferencias. Su mente se llenó de suposiciones sobre qué podría estar ocurriendo. Una vez dentro, el abogado la aguardaba con una expresión inscrita de seriedad. He discutido tus ideas con algunos colegas y hay preocupaciones. Necesitamos hablar de la dirección que esperas tomar. Tu propuesta puede no ser bien recibida. El comentario la golpeó con fuerza, pero, más que caer en la trampa del miedo, profundizó su resolución. Entiendo tus preocupaciones, pero este es el camino que elegí. No podemos seguir complaciendo los ideales del pasado. La innovación exige valentía, respondió, sintiendo que cada palabra la acercaba más a la líder que deseaba ser. Las miradas del abogado se tornaron dubitativas. Ella percibió una oportunidad. Si somos audaces y proactivos, podremos forzar un cambio positivo. Pido tu apoyo para trabajar en esto juntos, en lugar de resistirnos. La reacción del abogado fue un silencio que parecía estar repleto de sorpresas. Valeria nunca había hablado así con él, y su corazón latía con fuerza, consciente del hito que había cruzado. A medida que salía de la sala de conferencias, sintió que había liberado una energía que anteriormente había contenido. Cada interacción era una llamada a ser más firme en su propósito. No le quedaba más opción que empujar con fuerza su propuesta, pero estaba dispuesta a defenderla a capa y espada. Sin embargo, la receptividad del abogado no necesariamente garantizaba el éxito. Los murmullos en la firma aún podrían llevar a un ciclo de resistencia. Valeria sabía que las sombras todavía acechaban su camino, pero ahora tenía más herramientas para confrontarlas. Al salir de la oficina, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Era de Laura: ¿te hemos sorprendido? Tendremos que enfrentar lo inesperado, ¿verdad? La pregunta resonó en su mente con un eco impetuoso, y la incertidumbre se convirtió en un grito de desafío. Valeria se sintió lista para abrir las puertas a lo desconocido, pero ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para asegurar su futuro? La respuesta no solo podría definir su carrera, sino también su propia identidad. La tormenta ya se había desatado, y ella estaba lista para navegar por sus aguas turbulentas. Valeria se sentó en su escritorio, sintiendo el peso de la incertidumbre aplastante sobre sus hombros. Cada vez que miraba la pantalla de su computadora, su mente se llenaba de nuevas estrategias, pero también de dudas. La conversación con el abogado había reconfigurado su visión sobre la propuesta. No solo se trataba de innovar, sino de resistir la presión del statu quo,
de entender el arte de jugar su partida sin que los demás lo notaran. Decidida a tomar las riendas de su destino, tomó un bolígrafo y un cuaderno. Dibujó un mapa mental de la presentación que estaba por realizar. La forma en que organizaba su pensamiento empezaba a transformarse. Para ella, la presentación era más que un mero ejercicio profesional, representaba una oportunidad de articular su voz, de establecer quién era en el entramado corporativo. Mientras esbozaba sus ideas, recordó cómo, en ocasiones pasadas, se había dejado llevar por el miedo a ser juzgada. Pero esto era diferente. Nunca había sentido tantas ganas de desafiar su propio límite. Era ahora o nunca. Se preguntó qué pasaría si permitía que sus emociones fluyeran a través de cada palabra que pronunciara en la reunión futura. ¿Podría conectar con su audiencia a un nivel más profundo? Al día siguiente, se reunió nuevamente con Laura, quien mantuvo la energía elevada entre ambas. ¿Tienes claro el enfoque que tomaremos?, inquirió Laura, sus ojos brillando de motivación. Valeria, sintiéndose más segura, propuso: vamos a incorporar historias reales de cómo la falta de transparencia ha afectado a la empresa. Necesitamos hacer que esto resuene. La emoción de esa simple idea encendió su creatividad. Las historias tenían el poder de conectar, y eso era exactamente lo que necesitaba su propuesta. Juntas empezaron a indagar en cifras, casos dentro de la firma tibia y reacias, descubrieron un patrón que hablaba de la necesidad de cambio. A medida que profundizaban en el análisis, Valeria visualizaba cómo su presentación podría dar el golpe justo en los corazones y mentes de los asociados. Se sentía imparable, pero también recordó que siempre existían fuerzas en la sombra, aquellos que resistirían su iniciativa. A la par, tuvo que enfrentarse a su inseguridad sobre el encuentro con el abogado. Sabía que había ciertas figuras en la firma que no recibirían bien su ambición. Aquello la llevó a cuestionar su disposición a enfrentar la resistencia. La experiencia la había enseñado que el verdadero fracaso no radicaba en caer, sino en no levantarse, y la metáfora le dio fuerzas para superar su sensación de incomodidad. El día de la presentación llegó, y la sala de conferencias se llenó de murmullos. Valeria se enfrentó a sus colegas con confianza, cada interrelación con ellos se sentía diferente. Claramente, había algo en su aura que mostraba su determinación. Mientras presentaba, los rostros de los asociados cambiaron. La expectativa se palpaba en el aire. Con pasión y claridad, Valeria relató las historias de aquellas decisiones pasadas que habían costado pérdidas a la empresa. El murmullo pronto se tornó en silencio, la audiencia estaba cautivada. Cuando concluyó, el impacto fue innegable. Al final de la presentación, un socio clave se levantó. Interesante propuesta. ¿Cómo piensas que implementarla cambiaría la dinámica de nuestra firma?, cuestionó. En su interior, Valeria supo que ese era el momento crucial. En ella resonaba la certeza de que, más allá de los riesgos, había una oportunidad de avanzar y transformar no solo su carrera, sino también la cultura de la empresa. Al mirarlo a los ojos, el desafío se convirtió en una invitación. Se dio cuenta de que ahora no solo defendía una idea, sino que estaba reivindicando su identidad y su capacidad de generar cambio. En medio de la tensión, sintió una oleada de energía. Estamos aquí porque creo en un futuro diferente para esta firma, uno donde el liderazgo se mide en transparencias y valentías, respondió con firmeza. Sin embargo, en ese mismo instante, llegó un mensaje a su teléfono. Era de la misma fuente que había cuestionado su trabajo: he escuchado rumores sobre tu presentación. Necesitamos hablar. No te puedes permitir ser arrastrada por ilusiones. La advertencia creó un nudo en su estómago, debía decidir entre escuchar el escepticismo o abrazar su impulso. Por primera vez, Valeria entendió que estaba en un punto de inflexión. Una elección se cernía sobre ella, y las sombras que antes parecían amenazadoras comenzaron a dispersarse. ¿Seguiría luchando por su visión a pesar de lo que los otros pudieran pensar? De pronto, la sala, aunque llena de miradas expectantes, se quedó en silencio, todas sus apuestas estaban en juego. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a ir para defender su verdad? Valeria se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Las palabras del socio resonaban en su cabeza:
Pero las dudas no tardaron en aflorar nuevamente. De repente, el mensaje en su teléfono palpitaba en su bolsillo, como un latido de una vida que anhelaba apoderarse de ella. Con una respiración profunda, desvió su mirada del socio que ahora la desafiaba y se dirigió a Laura, quien observaba todo con una mezcla de admiración y preocupación. Laura le susurró, esto es tu momento. No dejes que nada te detenga. Esa simple frase se convirtió en un mantra en la mente de Valeria. La confianza embargaba su ser, la motivación palpante empezaba a transformar sus nervios en una especie de poder interno que jamás había experimentado. Así que, en lugar de retroceder, decidió avanzar. Lo implementaríamos en varias etapas, contestó Valeria con voz clara. La primera, crear un ambiente de comunicación abierta, donde cada miembro del equipo pueda expresar sus inquietudes y sugerencias sin temor a represalias. Se sentía poderosa al afirmar su visión, como si las palabras fueran herramientas que la acercaban a su objetivo. Los rostros en la sala de conferencias mostraban atención creciente. Ella usó eso a su favor. Relató con precisión las estrategias que proponía, no solo como un cambio en políticas, sino como una transformación en la cultura organizacional. A medida que avanzaba, sentía que su inseguridad se desvanecía, reemplazada por un impulso ardiente de querer liderar el cambio. La historia que contaba era personal, sus experiencias alimentaban su deseo de reformar el entorno que la había arropado durante años. Con cada respuesta que ofrecía a las preguntas críticas, Valeria percibía la resistencia en los rostros conocidos. Ciertos socios miraban con ceño fruncido, mientras que otros asintieron lentamente. La polarización de opiniones se convertía en su aliado, al mismo tiempo que comprendía que no podía contentar a todos. La única forma de avanzar era mantenerse firme en sus convicciones. Al finalizar su presentación, el mismo socio que había lanzado la primera pregunta levantó la mano de nuevo. Me parece interesante lo que estás planteando, pero existe un riesgo. ¿Cómo te aseguras de que tus sugerencias no quiebren el funcionamiento actual de la firma? Esa interrogante la golpeó. Era la segunda vez que enfrentaba un escepticismo directo. Recordó el mensaje que había recibido y cómo ese remanente de miedo empezaba a resurgir. Sin embargo, Valeria, al comprender que sus capacidades habían madurado, decidió hacer frente a la cuestión sin vacilar. El verdadero riesgo reside en no intentar, declaró con foco. Si decidimos mantenernos dentro de una burbuja de conformismo, pronto nos quedaremos atrás. Los murmullos comenzaron a fluir nuevamente en la sala. Esta vez eran más reflexivos, como si cada socio encontrara un eco en sus propias incertidumbres. Valeria se dio cuenta de que había encendido algo más que una simple conversación, había abierto un espacio para que otros cuestionaran la cultura que los había mantenido a todos en un juego de continuas sombras. El día avanzaba y, con él, la sensación latente de que estaba cruzando un umbral, había desafiado al statu quo. Pero justo cuando la energía en la sala comenzaba a cambiar, se vislumbró otra sombra. Un colega que había sido tradicionalista en sus creencias se levantó. Esto es imprudente, Valeria. ¿Qué pasará si tus ideas no son bien recibidas? ¿Te arriesgarías a ser marginada? Las palabras lo hirieron, la posibilidad de ser excluida resonaba en lo más hondo de su ser. Sin embargo, en lugar de rendirse, sintió que la batalla interna se intensificaba. La aceptación había sido su salvaguarda en el pasado. Ahora, ¿estaba dispuesta a sacrificarla por su verdad? El diálogo se tornó una vorágine, cuestionamientos y fundamentaciones se elevaron en la sala. Valeria sintió que la tensión aumentaba, pero no era solo sobre la propuesta. Era un reflejo de su lucha interna, una prueba de cuánto estaba dispuesta a ceder a las nubes de duda que tentaban con cruzar el umbral de su confianza. Finalmente, hizo una pausa. Se irguió y respiró profundamente. No sé si todas mis ideas serán recibidas con entusiasmo, pero sí sé que tenemos que intentarlo. No solo por mí, sino para toda la firma. Y quiero que esta sea nuestra decisión colectiva. La respuesta quedó flotando en el aire. Mientras los murmullos disminuían, el mensaje seguía resonando en su mente, no te puedes permitir ser arrastrada por ilusiones.
Valeria se preguntaba si estaba lista para enfrentar no solo la resistencia del entorno, sino también los escombros de su propio miedo. Acababa de entrar en un laberinto, y lo que había visto como un camino claro ahora era un tumulto de potenciales consecuencias. ¿Hasta dónde estaba realmente dispuesta a llegar, y qué significaría eso en su vida profesional y personal? Con el eco de su propia voz resonando en sus oídos, supo que la respuesta no sería sencilla, y que el verdadero desafío estaba aún por llegar. El silencio que envolvió la sala parecía espeso, como si el aire se hubiera condensado en el espacio entre Valeria y sus colegas. Esa pausa se transformó en una tormenta interna, donde cada latido de su corazón estallaba empujando una mezcla de ansiedad y determinación. Nunca antes había sentido su voz con tanto peso. Había cruzado un punto de no retorno, y sabía que debía sostener lo que había empezado. Esa intuición de que su propuesta era más que una simple metodología la mantenía alerta. En su interior ardía un fuego que la impulsaba a seguir luchando. Mientras algunos colegas parecían replantearse sus posturas, otros aún mostraban expresión de desconfianza. Sin embargo, un nuevo impulso la llevó a encarar una posibilidad que antes había evitado. ¿Qué sucedería si realmente lideraba el cambio? La idea era emocionante y aterradora, como contemplar el abismo de un precipicio antes de saltar. Tomando en cuenta el desafío que había planteado su colega, Valeria decidió no ignorar el temor a ser marginada. Era una preocupación legítima, e hizo que reflexionara sobre las implicaciones de su propuesta. Pero en ese momento, fue consciente de que su mayor temor no era la opinión de otros, sino renunciar a su potencial. Se preguntó qué legado quería dejar, no solo en la firma, sino en su propio camino profesional. A medida que sus colegas volvían a sus mentes inquietas, Valeria sintió que había un hilo conductor que la unía a todos ellos. Era una experiencia compartida, una lucha común contra las inquietudes que limitaban el crecimiento personal y profesional. Sintió que podía conectar algo más allá de las palabras, como si sus miradas pudieran cambiar las creencias del grupo. Así, plasmó una nueva idea en el aire: ¿qué tal si pensamos en esto como una oportunidad para crecer juntos? No solo se trata de mi propuesta, sino de lo que podemos lograr en conjunto. Las cejas se alzaron y algunos rostros comenzaron a suavizarse. En su voz resonaban ecos de autenticidad, y más que una jefa potencial, podría ser vista como una aliada en la búsqueda de un mejor futuro para todos. Sin embargo, a pesar de su creciente confianza, su corazón se debatía entre el deseo de aceptación y su creciente convicción de que este camino podría abrir puertas a un futuro inesperado. Pero ahí no terminaba la prueba. Otra voz se alzó, la de un mentor que siempre había sido un pilar en su carrera. Valeria, tus ideas son atrevidas, pero no podemos ignorar que esta firma ha tenido éxito debido a su estabilidad. ¿En serio crees que explorar lo desconocido vale el riesgo? El desafío resonó, cada palabra calculada reforzaba sus dudas, como un eco en una sala oscura. La historia de su vida profesional danzaba frente a ella. Había permanecido en la sombra durante demasiado tiempo, moldeándose a las expectativas de quienes la rodeaban. La posibilidad del riesgo la llenaba de terror, pero algo dentro de ella volvió a encenderse. A veces, el mayor riesgo puede ser quedarse paralizado, respondió con firmeza. No puedo prometer resultados inmediatos, pero estoy dispuesta a trabajar con todos ustedes para explorar un nuevo enfoque. La energía en la sala comenzó a cambiar. Un murmullo de curiosidad comenzó a sustituir la resistencia. Valeria se dio cuenta de que estaba en una intersección crucial de su vida. ¿Debería dar un paso atrás ante las dudas de quienes la rodeaban, o avanzar con la fuerza que había encontrado en sí misma? Su corazón retumbó ante la idea de la posibilidad. Fue en ese instante que comprendió que no solo estaba rompiendo una barrera en la firma, sino en su propia vida. Era un momento de ruptura, de revelación. Había llegado el momento de enfrentar no solo a sus colegas, sino al miedo dentro de ella que le decía que no era suficiente. Sin embargo, el camino no sería sencillo. La idea de ser juzgada iba más allá de su propuesta, tocaba su esencia misma. Mientras contemplaba sus opciones, una brisa helada recorrió su espalda. El camino se divisaba complicado, y la siguiente decisión podría cambiarlo todo. Valeria sintió que el desafío acababa de comenzar.
¿Podría sostener la dirección de su vida, enfrentando la tormenta que se avecinaba en su mundo profesional y personal? Las luces parpadeantes del futuro se vislumbraban, pero ¿sería capaz de dar el paso hacia lo desconocido? La firmeza en su convicción le ofrecía un nuevo enfoque, y el envase de su potencial comenzaba a abrirse, pero las preguntas aún la acechaban. ¿Quién sería realmente Valeria si siguiera ese camino? La respuesta podría transformarla de formas que nunca había imaginado. Valeria se encontraba ante un umbral que nunca había esperado cruzar. Después de semanas de lucha interna y tensiones laborales, había decidido que ya no sería la sombra de otros, había forjado su propia voz con convicción en la sala de conferencias, desafiando no solo las expectativas de los demás, sino las suyas propias. Sin embargo, las consecuencias de esa decisión estaban a punto de manifestarse de manera imprevista. En los días siguientes, tras su potente presentación, las conversaciones sobre la propuesta de transparencia comenzaron a escabullirse en los pasillos del bufete. Valeria sentía como el murmullo colectivo desafiaba las estructuras antiguas que habían dominado la firma por demasiado tiempo. Mientras los rostros de sus colegas cambiaban de desconfianza a curiosidad, Valeria experimentaba un sentido renovado de propósito. Su rol había evolucionado y, con cada pequeño avance, su confianza se asentaba más profundamente. El apoyo no tardó en llegar de diversas mentes brillantes del bufete. A través de conversaciones informales y reuniones posteriores, muchos comenzaron a compartir historias de sus propias experiencias con las sombras de la corrupción que habían enfrentado, convirtiendo el temor en un compromiso colectivo por cambiar la cultura organizativa. Valeria, en lugar de ser solo una embajadora del cambio, había encarnado el papel de líder. Cuando se sentó con el abogado nuevamente, encontró una expresión de respeto en su rostro. Estaba claro que la propuesta había sido escuchada y valorada dentro de los círculos de poder del bufete. Valeria, algo ha cambiado. Tu fuego ha inspirado a otros. Este es el momento de actuar, le dijo él, y esas palabras resonaron en su interior. Con un renovado sentido de misión, Valeria reunió un equipo diverso dentro de la firma para pulir los detalles de su propuesta. A medida que se acercaba la presentación formal ante la junta directiva, el ambiente se sentía electrificado. Era un testimonio del recorrido que había adelantado no solo para sí misma, sino por el futuro de Ana, su hija. Cada paso que daba en el lugar de trabajo reflejaba una promesa de académica y profesionalidad que ella deseaba transmitirle. Días antes de la gran presentación, Valeria decidió hablar con Ana sobre el trabajo que había estado haciendo. Era una velada tranquila y la pequeña escuchaba con atención mientras su madre le contaba sobre los cambios que abogaba. Mamá, si la gente no te escucha, ¿qué harás? Preguntó Ana con ese brillo inocente que le recordó a la niña que había sido. Entonces tendré que seguir hablando, hija, dijo Valeria. La valentía se encuentra en levantarse incluso cuando otros quieren silenciarte. El día finalmente llegó. Valeria se presentó ante la junta directiva con toda la fuerza que había cultivado. La sala rebosante de liderazgo y visión era testigo del nuevo amanecer que ella representaba. Cuando sus palabras comenzaron a fluir, las historias de fracaso y redención, de falta de transparencia y su propuesta vibrante para restaurar la confianza resonaron en cada rincón. La respuesta fue abrumadora. Uno a uno, los miembros del consejo comenzaron a expresar su apoyo, algunos incluso compartieron relatos personales sobre los desafíos éticos que habían enfrentado. La resistencia se desvaneció como un espectro, dejando lugar a un consenso audaz de cambio. Al final de la reunión, los aplausos retumbaron, y Valeria sintió cómo su ser se expandía con una satisfacción que nunca antes había conocido. Ella había cruzado el umbral, no solo como asistente en una firma de abogados, sino como una voz reconocida, como alguien que estaba creando un camino hacia un mañana mejor. En el camino de regreso a casa, la sensación de logro la envolvía. Había demostrado que su voz no solo importaba, sino que podía levantar a otros y cambiar la narrativa de un sistema que muchas veces premiaba el silencio. Al final del día, sabía que su esfuerzo sería un legado que llevaría a su hija a un futuro donde ella pudiera ser quien desease ser. A pesar de que las dificultades aún pudieran surgir, Valeria había alcanzado un estado de confianza sólida y competencia reconocida.
Había conquistado un espacio donde antes había solo miedo. Todo lo que había aprendido, toda esa lucha, la había transformado en la mujer que siempre había aspirado a ser, y eso era solo el comienzo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comentar sus reacciones y teorías sobre el final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.